Hola a todos chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a empezar el tema 4 y demás. Para ello vamos a contar con vosotros en este vídeo. Espero suscribáis, deis like, comentéis y nada además, todo tal. Gracias a los que se suscriban, nos sigan, a los que ven el vídeo, a los que nos apoyen. Recordad, esta serie es para vosotros, por vosotros, y esperemos tenga un éxito relativamente bueno. Y os ayude a descubrir el canal, a descubrirme a mí, y a descubrir que me podéis pedir cualquier cosa, y si puedo hacer manual, vale. Para eso, dejadlo en los comentarios del vídeo. No os olvidéis nunca darle like, suscribiros, ayudadme, ayudaros. Y seguiremos disfrutando de esta serie. Hasta ahora, chicos. Vamos a hablar de las personas y cargas transportadas en nuestros vehículos, los que vamos a utilizar con los permisos de la clase A1A. En primer lugar, respecto a las personas, no debemos de olvidar que con este tipo de permiso vamos a llevar normalmente motocicletas, ciclomotores, y estos vehículos no tienen sistemas de protección, como en el caso de los turismos, que sea un habitáculo de protección de los ocupantes y el conductor en general, que evite en caso de accidente que sea el mismo conductor o ocupante el que sufra el golpe directo. No tenemos ningún tipo de habitáculo entre medias. Por lo tanto, las lesiones y gravedad de las mismas en estos conductores y ocupantes son mayores que en el resto de vehículos que sí tienen ese habitáculo. Para empezar, en el caso de los ocupantes de las motocicletas, no debes de olvidar que jamás podrá ir más personas en la motocicleta que número de plazas así autorizadas para el mismo vehículo. Y en ningún caso podrá viajar entre el manillar y el conductor una persona en esa motocicleta. En primer lugar, no debes de olvidar, 1. Que las plazas autorizadas de nuestro vehículo, la motocicleta, nunca podrán ser superadas, y para eso tenemos que mirar la documentación del vehículo para saber ese vehículo para cuántas plazas está homologado. En segundo lugar, que nunca podrán viajar más personas de las autorizadas y además de ir detrás del conductor, y en este caso nunca podrán ser los que van detrás del conductor menores de menos de 12 años de edad como norma general. Y estos efectos, los menores también deben de cumplir unas normas específicas que son, primera, el menor debe ir a horcajadas, esto significa que va sentado en el sillón con los pies lateralmente dejados caer y apoyados en los reposapiés. Y en segundo lugar, el menor tiene que tener sus sistemas de seguridad homologados, tanto casco como sistemas de ropas hechas para este efecto. Una excepción sí encontramos respecto a las plazas de los menores, y es que aquellos menores de más de 7 años de edad sí están autorizados a ir como acompañantes tanto de motocicletas como de ciclomotores, siempre que el conductor de esa motocicleta o ciclomotor fuera bien su padre, su madre, persona o tutor legal de ese menor, o a una persona autorizada por bien alguno de los otros tres, padre, madre o tutor legal. Y siempre y cuando ese menor lleve o utilice los sistemas homologados, tanto casco como ropas específicas para estos vehículos. Vamos a pasar ahora a hablar de las cargas transportadas en los vehículos en general. En primer lugar, no debes de olvidar que la legislación nos dice que queda prohibido que sobresalgan las cargas como norma general en todos los vehículos, excepcionalmente si se nos permite en aquellos vehículos que estén destinados exclusivamente al transporte de mercancías. Para esto, lo primero que debemos de conocer son las dimensiones máximas de los vehículos como norma general. En primer lugar, para los vehículos rígidos, la longitud máxima son 12 metros,
La anchura máxima para todos en general son 2,55 metros y la altura máxima sería de 4 metros. Ahora bien, en los que no están destinados al transporte de mercancías, nos dice que de su proyección en planta de sus bordes no puede sobresalir la carga como norma general, salvo por detrás, que nos dicen hasta un máximo de un 10% si la carga es divisible y un máximo de un 15% si la carga fuera indivisible. En el resto de vehículos destinados al transporte de mercancías nos dicen que sí puede sobresalir excepcionalmente y nos dicen además que en aquellos vehículos de menos de 1 metro de anchura, los que vamos a conducir con estos tipos de permisos, motocicletas, nos dicen, por delante no podrá sobresalir nada en los vehículos de menos de 1 metro de anchura. Lateralmente podrá sobresalir desde el eje que divide al vehículo en dos partes simétricas hasta un máximo de 0,50 metros hacia cada lateral, un máximo de 50 centímetros. Y por su parte trasera, un máximo de 0,25 metros, 25 centímetros. En el resto de vehículos destinados al transporte de mercancías nos atendremos a otra reglamentación distinta. La legislación nos dice que a la hora de señalizar las cargas que sobresalen de nuestros vehículos tenemos que tener en cuenta 3 circunstancias. Primero, que circulemos entre la puesta y la salida del sol. En esos momentos no existe visibilidad suficiente, ya que no está la luz del sol o está menguando esa luz del sol. Esto implica que debemos de señalizar para que los demás sepan lo que está sobresaliendo por nuestro vehículo. En segundo lugar, nos dicen que en los túneles o tramos de vías afectados por la señal túnel también es obligatorio señalizar las cargas que sobresalgan o cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que reduzcan sensiblemente la visibilidad, aunque fuera de día, también estaríamos obligados a señalizar las cargas. Ahora bien, nos dicen, estamos circulando de día, con condiciones buenas de iluminación, no existen condiciones adversas, no estamos circulando por un túnel. ¿Es necesario señalizar alguna carga? Con luces, ninguna. Pero por la parte trasera de nuestro vehículo sí tenemos obligación de utilizar una señal, el panel V20. Ahora hablaremos más tarde de él. En primer lugar, vamos a hablar de los vehículos que miden 1 metro de ancho, menos de 1 metro de ancho. En este caso nos dice la legislación que no es necesario que se señalicen las cargas que sobresalgan del mismo, ya que, para empezar, por delante no podía sobresalir nada, por lo tanto no hace falta señalizar. Lateralmente era un máximo de 1 metro, ¿os acordáis? Desde el eje 0,50 hacia cada lateral. 1 metro de vehículo es una cosa prácticamente insignificante, por lo tanto con la misma o la propia señalización del vehículo será suficiente. Por la parte de atrás dijimos que hasta un máximo de 0,25, es una distancia muy pequeña para tener que señalizarla. Si nos vamos al resto de vehículos, en este caso nos dicen, circules por túnel o no circules, siempre la placa V20 en la parte trasera de la carga que sobresalga de nuestros vehículos. ¿Cómo? Imaginemos que llevamos un vehículo que lleva en la parte de atrás una caja y sobresale un poste de madera. Pues justo en la parte donde acaba el poste colocamos una placa V20. Y ahora imaginemos que llevamos toda la parte de la caja llena de postes. Por lo tanto, ya con un solo panel nos tendríamos suficiente. Deberíamos de colocar uno a cada extremo del vehículo, de la carga que sobresale. Y ahora, cuidado, en este caso sí nos dicen que los paneles tienen que hacer una V invertida con el centro de la carga. Esta señalización del panel es para que los que se aproximen a nuestro vehículo observen que por detrás nuestra sobresale algo y así evitemos situaciones de peligro. Este panel tiene que estar tanto de día como de noche. Ahora bien, ¿cuándo utilizamos iluminación en nuestro vehículo? Hemos dicho entre el ocaso y la salida del sol, cuando circulemos por túneles y tramos de vía afectados por la señal túnel o condiciones adversas climatológicas. En esos 3 casos nos dicen carga que sobresalga por delante. Una luz blanca. Carga que sobresalga por detrás. Además del panel, una luz roja. Sobresalen lateralmente. Cuidado, en este caso es un poco más complicado. Nos dicen, por delante luz blanca, por detrás luz roja. Y tanto en la parte delantera como en la parte trasera también utilizamos un catadióptrico. ¿Qué es un catadióptrico? Es un elemento que refleja la luz de otros usuarios y aunque no tiene luz propia, sí es visto por los demás. ¿Por qué en este caso sí ponemos lateralmente el catadióptrico? Porque la luz blanca de señalización de la carga por la parte delantera lateralmente y la luz roja de la carga por la parte trasera lateralmente pueden llegar a fundirse durante la circulación y el catadióptrico sigue haciendo la función de la luz en defecto de esta.
Hola chicos, otra vez bienvenidos y seguimos aquí, preparados para la segunda parte. Vamos a hacer un 2 en 1, a ver cómo lo lleváis con el 2 en 1. Y nada, vamos a ello. Y para ello vamos a hacer esto. Lo preparamos. Creo que era la mejor opción para que vosotros podáis disfrutarlo, ¿no? Y recordar, seguirnos y todas esas cositas, porque si no, ¿de qué nos sirve nosotros tener todo esto si vosotros no colaboráis? Como sabéis y como podéis, ¿eh? Nunca pedimos más de lo que vosotros no podáis dar. Yo soy gigante. Vamos a hablar del alumbrado y utilización del mismo durante la circulación por las vías públicas. Debéis de romper el tópico sobre el aprendizaje del alumbrado en nuestro vehículo, ya que creemos que es difícil de memorizar dicha utilización de las luces y es bastante fácil. Debéis de tener claro que para la utilización del alumbrado es muy importante el sentido común por parte del conductor, ya que este sirve para ver en el momento que estamos circulando y además señalizar a los demás usuarios nuestra posición durante el momento de la circulación. Vamos a comenzar a hablar de la luz de posición en nuestro vehículo. En esta primera lámina vamos a hablar de la situación y el número de las luces de posición en nuestra motocicleta. Como podéis ver en la lámina, tenemos luces tanto delanteras como traseras de posición. Podrán ser una, tanto delantera como trasera, y siempre deberá estar, en este caso, centrada, cuando es una sola luz. Y en el caso de que sean dos luces, tanto delanteras como traseras de posición, deberán estar simétricas. Simétricas significa a la misma distancia una de la otra, respecto al eje de nuestro vehículo. En el caso de los vehículos con sidecar, el número y la situación tanto de las delanteras como las traseras será dos luces delanteras y traseras, una en la motocicleta y una en el sidecar, y ambas, tanto delantera como trasera, deberán estar centradas respecto al vehículo. En el caso de que sean tres luces en vehículos con sidecar, estaremos hablando de dos luces, tanto delanteras como traseras, de posición, y estas deberán estar simétricas, y la trasera en el sidecar, pero esta deberá estar centrada. Seguimos con los vehículos de tres ruedas, incluidos los cuadriciclos ligeros. El número y situación de las mismas será la delantera y la trasera cuando sea una sola luz centrada. En el caso de que sean dos luces, tanto delantera como trasera, serán dos en los extremos del vehículo. Y en los vehículos cuya anchura sea superior a 1300 milímetros, serán dos luces, tanto delante como detrás, y en los extremos del vehículo. Como veis, ya hemos explicado la situación y el número de las luces, por lo tanto vamos a pasar a la utilización de las luces de posición de nuestra motocicleta. En primer lugar, las luces de posición nos dice la ley que es obligatorio su utilización entre el ocaso y la salida del sol, o cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad de la vía. Debemos hablar que circulando queda prohibido utilizar aisladamente la luz de posición, por lo tanto debemos utilizarla sumándola a la de corto alcance o cruce o a la de largo alcance o carretera. Por lo tanto vamos a hablar ahora de la ubicación y utilización de dicho alumbrado. Debemos utilizar el alumbrado tanto en calzada como en arcén, en vías interurbanas, en vías urbanas, travesías y túneles, como podéis ver en el gráfico que observamos en la pantalla. Cuando esté nuestro vehículo detenido tanto en vías urbanas, interurbanas, travesías y túneles, para así señalizar nuestra posición a los demás usuarios en el momento de la detención. En el caso de las paradas, entendemos como parada aquella inmovilización inferior a 2 minutos en la cual el conductor, como norma general, no abandonará el vehículo. Debemos estar utilizando el alumbrado de posición en las vías interurbanas durante las paradas, en las urbanas y en las travesías. Además, la ley nos dice que cuando estacionemos en vías interurbanas es obligatorio el alumbrado de posición para señalizar así nuestra posición durante el estacionamiento a los demás. La excepción abarca a las vías dentro del poblado, que si existe iluminación suficiente
Para extinguir el vehículo a una distancia adecuada para los demás usuarios, no tendremos que utilizar el alumbrado de estacionamiento en estos momentos puntuales. Ahora bien, si en las travesías, cuando estas estén insuficientemente iluminadas, la legislación nos dice que somos obligados a utilizar el alumbrado de posición para señalizar nuestra posición a los demás usuarios, salvo que tengamos alumbrado de estacionamiento, que entonces podemos sustituirlo por el alumbrado de posición. Cuando estamos circulando, no debes de olvidar que está prohibido llevar aisladamente la luz de posición, ya que lo que deberíamos de utilizar es posición más corto alcance o cruce o posición más largo alcance o carretera. Como podéis ver, es bastante simple la utilización y el número y situación de las luces del alumbrado de posición de nuestro vehículo. Sigamos pues ahora con el alumbrado de corto alcance o cruce, número y situación de las luces en nuestro vehículo. En primer lugar, el alumbrado de corto alcance o cruce es normalmente en el vehículo por la parte delantera del mismo. En el caso de que el vehículo o la motocicleta tenga una sola luz de corto alcance, estamos obligados a que esté centrada en nuestro vehículo. La legislación nos dice que las luces de corto alcance de nuestra motocicleta deberán estar en la parte delantera de la misma. Si es una, deberá estar centrada respecto al vehículo, y si son dos, nos dicen que simétricas, a la misma distancia una de otra. En el caso de los vehículos de 3 ruedas, incluidos los cuadriciclos, cuando son delanteras será una sola luz. En el caso de que sean 2 luces, la legislación nos dice que deberán estar en los extremos del vehículo. En el caso de que el vehículo tenga una anchura superior a 1300 milímetros, estamos obligados a colocar 2 luces en la parte delantera de nuestro vehículo. Pasemos ahora a hablar de la utilización del alumbrado de corto alcance o cruce. En este caso, durante la utilización del alumbrado de corto alcance, debéis de recordar que, en primer lugar, no se podrá utilizar más que cuando estemos circulando y utilicemos posición más corto alcance. ¿En dónde? En el caso de las vías suficientemente iluminadas, como podéis ver en el gráfico, en aquellas que sea entre el ocaso y la salida del sol, por las vías urbanas, tanto calles como travesías, cuando éstas sean suficientemente iluminadas, en aquellas vías interurbanas suficientemente iluminadas también, túneles, pasos inferiores o tramos de vía afectados por la señal túnel, y en este caso tanto de día como de noche estamos obligados a utilizar el alumbrado de corto alcance o cruce. En el caso de las vías insuficientemente iluminadas, estamos obligados a utilizarlo. Entre el ocaso y la salida del sol, no, ya que utilizaríamos, al ser insuficiente, el alumbrado de largo alcance. Más adelante vamos a hablar de él. En el caso de vías urbanas, tanto calles como travesías, sí estamos obligados a utilizar en vías insuficientemente iluminadas dentro del poblado el alumbrado de cruce o corto alcance. En el caso de vías interurbanas, sí podremos utilizarlo cuando circulamos a una velocidad inferior a 40 km por hora, como podéis ver en el gráfico, porque cuando circulamos a más de 40 km por hora en vías interurbanas, la legislación nos dice que es obligatorio el uso del alumbrado de largo alcance, siempre que no deslumbremos a los demás usuarios. Y en el caso de túneles, pasos inferiores o tramos de vía afectados por la señal túnel que sean insuficientemente iluminados, no estamos obligados a utilizar el alumbrado de corto alcance, ya que debemos de utilizar, al ser insuficientemente iluminado, el alumbrado de largo alcance. No debes de olvidar que respecto a la utilización del alumbrado de largo alcance, la legislación nos dice que estará prohibida la utilización del mismo mientras estemos bien estacionados, bien parados. Pero sí nos autorizan en una inmovilización concreta la utilización del alumbrado de largo alcance, que es durante las detenciones, ya que el conductor se encuentra dentro del vehículo y en caso de presentarse algún otro usuario podemos sustituir el alumbrado de largo alcance por el de cruce y de esta manera no producir deslumbramientos a los demás usuarios de la vía. Vamos a hablar ahora de la situación y el número de las luces de largo alcance de nuestros vehículos. En las motocicletas, tanto con como sin sidecar, en la parte delantera será una luz. En el caso de que sea uno, deberá estar centrada. Como podéis ver en el gráfico, en el caso de que sean 2 luces, estas deberán estar simétricas. En los vehículos de 3 ruedas, incluidos los cuadriciclos, cuando sea una luz, esta deberá estar centrada. En el caso de que sean 2, en los extremos, ya no son simétricas, sino en los extremos de nuestro vehículo. Y cuando estamos hablando en vehículos cuya anchura sea superior a 1300 milímetros, deberán ser 2 situadas en la parte delantera de nuestro vehículo. Vamos a hablar ahora de la utilización del alumbrado de largo alcance. En primer lugar, el alumbrado de largo alcance dentro de poblado no se puede utilizar, ya que podemos deslumbrar con mucha facilidad a los demás usuarios y el deslumbramiento a los demás está prohibido.
Por lo tanto, el alumbrado se podrá utilizar fuera de poblado, en vías interurbanas, siempre que la vía sea insuficientemente iluminada en los siguientes casos. En primer lugar, entre el ocaso y la salida del sol. En segundo lugar, por túneles, casos inferiores, o tramos de vías afectados por la señal túnel, en este caso tanto de día como de noche. Cuando sean insuficientes, utilizaremos el largo alcance. Y cuando estemos circulando a una velocidad superior a 40 km por hora, la legislación nos dice que estamos obligados a utilizar el alumbrado de largo alcance para tener una mejor visión de la parte delantera de nuestra vía mientras estamos circulando. Ahora bien, en cualquiera de estas tres circunstancias, en el momento que podamos deslumbrar a cualquier usuario en vías interurbanas, estamos obligados a cambiar el alumbrado de largo alcance por el de cruce. Ahora, a modo de resumen, vamos a hablar sobre aquello que nos va a salir o nos van a preguntar en los exámenes teóricos respecto a la utilización del alumbrado de corto y largo alcance, tanto en vías urbanas como interurbanas. En primer lugar, ¿cuándo estamos obligados, circulando, a utilizar algún tipo de alumbrado? En cuatro circunstancias. Primera, entre el ocaso y la salida del sol. Cuando estemos circulando por túneles, pasos inferiores o tramos de vías afectados por la señal túneles, aquí tanto de día como de noche. Cuando circulemos y existan condiciones meteorológicas o ambientales que reduzcan sensiblemente la visibilidad, o cuando estemos circulando por aquellos carriles donde es obligatorio el uso de algún alumbrado, al menos posición más corto alcance, que serían en carriles reversibles, carriles en sentido contrario al habitual y en carriles adicionales. En estos cuatro casos, al menos debemos utilizar el alumbrado de corto alcance o cruce, tanto dentro como fuera de poblado. Ahora bien, cuando cambiamos de corto a largo alcance, en primer lugar, recuerda, solo en poblado podemos utilizar el alumbrado de corto alcance o cruce. Por lo tanto, siempre que en un test nos aparezca la palabra vías urbanas, calles, travesías, la respuesta correcta siempre es corto alcance o cruce. Ahora bien, nos vamos a vías interurbanas. Aquí varía. En primer lugar, en todas las vías interurbanas que sean suficientemente iluminadas, estamos obligados a utilizar el de corto alcance o cruce. En las vías que sean insuficientemente iluminadas, debemos de utilizar el alumbrado de posición más largo alcance o carretera. Cuando estemos circulando fuera de poblado a una velocidad superior, más de 40 km por hora, en este caso la ley nos obliga a utilizar el alumbrado de largo alcance. Ahora bien, si te das cuenta, solamente dos casos en los que nos obligan a utilizar el alumbrado de largo alcance, que serían vías insuficientemente iluminadas fuera de poblado y cuando circulamos a más de 40. En ambos casos, siempre que nos digan que existe posibilidad de deslumbrar a algún usuario de la vía, estaríamos obligados a cambiar el alumbrado de largo alcance por el de cruce para no deslumbrar a los demás usuarios. Después de haber hablado de la utilización del alumbrado de corto y largo alcance, tanto dentro como fuera de poblado en vías suficientes e insuficientemente iluminadas, pasemos a hablar ahora del alumbrado de antiniebla, tanto delantero como trasero. En primer lugar, ¿cuál de los dos es obligatorio que lleve nuestro vehículo? Es el alumbrado de antiniebla trasero. El delantero es opcional, por lo tanto podremos utilizarlo o no a conveniencia de las circunstancias de visibilidad que tengamos, pero el trasero, al ser obligatorio, sí es obligatorio su uso en ciertas condiciones climatológicas. Seguimos pues hablando ahora del número y situación de las luces antinieblas, tanto delanteras como traseras en nuestro vehículo. En el gráfico que podéis observar, podéis ver que las motocicletas con o sin sidecar podrán llevar en la parte delantera una luz antiniebla, que esta deberá estar centrada. En el caso de que sean dos luces antinieblas, estas deberán ser simétricas. En el caso de las luces de antiniebla traseras en nuestros vehículos, las motocicletas, cuando sea una luz, deberá estar centrada si la motocicleta no lleva sidecar e irá a la izquierda si lo lleva. Y en el caso de que sean dos luces en motocicletas en la parte trasera, estas deberán estar simétricas. El número y situación de las luces antinieblas de nuestros vehículos en vehículos de 3 ruedas, incluidos los cuadriciclos, será el siguiente. En el caso de las antinieblas delanteras, podrán ser una o dos luces. En el caso de las antinieblas traseras, podrán ser una o dos luces. Cuidado, cuando sea una, siempre deberá estar en el lado izquierdo del vehículo. Y cuando los vehículos tengan una anchura superior a 1300 milímetros, deberán ser dos delante y dos detrás. Y si es una sola detrás, esta deberá estar siempre en el lado izquierdo. No olvides que la luz antiniebla trasera
Cuando es una, siempre es en el lado izquierdo. Pasemos ahora a hablar de la utilización del alumbrado de antiniebla de nuestro vehículo. Por lo tanto, debéis de tener claro que siempre se deberá utilizar, por ejemplo, la luz de antiniebla delantera cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que reduzcan sensiblemente la visibilidad. Respecto a la utilización del alumbrado de antiniebla, debéis de recordar, en primer lugar, cuándo es obligatorio y cuándo es opcional. El que es obligatorio es el alumbrado de antiniebla posterior. El que es opcional es el alumbrado de niebla delantero. Por lo tanto, en primer lugar, el que es obligatorio, el trasero, es para que nos vean mejor los demás usuarios. Por lo tanto, tenemos obligación de utilizarlo cuando las condiciones meteorológicas o ambientales reduzcan, gravemente la visibilidad. Y en el caso del alumbrado de antiniebla delantero, la ley nos dice que debemos utilizarlo cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales y se reduzca, sensiblemente la visibilidad. Hablemos ahora de los supuestos especiales en los cuales estamos obligados a utilizar los alumbrados de niebla. Empecemos ahora a explicar el alumbrado de niebla delantero. Cuidado, esta terminología que vamos a utilizar es la misma que se utiliza en el caso de los exámenes teóricos. Por lo tanto, es importante que memorices aquellos términos que te van a salir luego en el examen. En primer lugar, cuando hablamos de las nieblas, hablamos de nieblas ligeras o de nieblas espesas. En el caso del alumbrado delantero, cuando la niebla es ligera, lo podemos utilizar, y cuando la niebla es espesa, también. Si seguimos con las nevadas, encontramos los mismos términos, espesa o ligera. En ambos casos podemos utilizar el alumbrado de niebla delantero. Seguimos con la lluvia. Cuidado aquí. Encontramos lluvias ligeras, lluvias intensas o lluvias muy intensas. Cuidado aquí, el alumbrado de antiniebla delantero solamente lo podremos utilizar cuando nos digan en la pregunta que la lluvia es intensa o muy intensa. Con lluvias ligeras no podemos utilizar el alumbrado de niebla delantero. Debemos utilizar el alumbrado de cruce o corto alcance, o el de largo alcance, el que nos obliga a la legislación. Seguimos con las nubes de polvo o de humo y encontramos nubes ligeras o espesas. Tanto las nubes ligeras como espesas nos autorizan, ya que se reducen las condiciones de visibilidad, a utilizar el alumbrado de niebla delantero. Sigamos con la trasera. Cuidado, empezamos por el caso de la niebla. Ligera, no podemos. Espesa, sí, estamos autorizados a utilizarla. Hablamos de las nevadas. En el caso de la luz trasera, nevada ligera, no podemos utilizar la trasera. Espesa, sí podemos utilizar la trasera. Seguimos con la lluvia. Cuidado aquí otra vez. Empezamos con las lluvias ligeras, espesas, intensas o muy intensas. La luz de antiniebla trasera solo podemos utilizarlo cuando la lluvia es muy intensa. Tanto en lluvias ligeras como intensas estaría prohibida su utilización, ya que deslumbraríamos a los demás usuarios en vez de señalizar nuestra posición. Y si seguimos con las nubes de polvo o de humo, podéis ver que cuando es ligera no podemos utilizarla y cuando es espesa sí podemos. Nos queda un caso en el cual debemos hablar de la utilización del alumbrado solamente delantero de niebla, y es de noche, cuando no existen condiciones meteorológicas ambientales adversas que reduzcan sensiblemente la visibilidad. Sí se nos autoriza a utilizar el alumbrado de niebla delantero para facilitarnos la visibilidad en aquellas vías que estén señalizadas con la señal de peligro, sucesión de curvas peligrosas próximas entre sí, y debajo encontremos un cartelito que nos diga 6,50 metros o inferior. Eso nos explica que la anchura de la calzada es inferior a 6,50 o igual a 6,50 metros. Por lo tanto, ahí se nos autoriza a utilizar el alumbrado de niebla delantero, porque este abre mucho hacia los laterales y nos ayuda a ver, en ese momento que estamos circulando por sitios con muchas curvas, los lados de la cuneta de la vía, y eso es facilitarnos la conducción durante esos momentos en que la visibilidad no es muy buena. Ahora vamos a hablar del reglaje de las luces de nuestro vehículo. En primer lugar, la que tenemos que tener especial cuidado a la hora de regular, y el reglaje deberá de ser periódicamente, es la luz de corto alcance, porque es la que vamos a utilizar para cruzarnos con los demás usuarios y por lo tanto es importante que esté bien regulada para evitar los deslumbramientos a los demás. Cuando estamos circulando en una motocicleta y montamos a alguien en la parte trasera de la misma, o echamos carga o equipaje sobre ella en la parte trasera, tenderá a levantarse por la parte delantera de la misma y por lo tanto el haz luminoso de nuestra motocicleta con la luz de cruce puede llegar a deslumbrar a los demás usuarios y es importante el reglaje de la misma en ese momento oportuno.
En segundo lugar, debes de recordar que las motocicletas cuando están circulando se ven sometidas a unas fuerzas, unas vibraciones que ejerce el aire sobre la misma, que harán que se modifique la posición de nuestro faro. Por lo tanto, debemos de regular periódicamente dicho faro para evitar deslumbramientos a los demás.